Bueno, muy buenas, gracias por acompañarnos en este tiempo. Estamos estudiando 5 lecciones acerca del diluvio universal y como introducción mencionamos esto de que la cosmovisión pagana no reconoce el diluvio como tal, porque eso se encuentra en la Biblia, ¿verdad? Pero cada civilización, si uno estudia, encuentra una catástrofe universal que ocurrió una inundación y eso es un hecho y por supuesto la Biblia es la palabra de Dios y nos enseña que esto efectivamente ha ocurrido y nos deja lecciones, lecciones muy importantes para el ser humano. Entonces, vamos a ver cuáles son. Hemos ya desarrollado el punto uno en la gracia antes del diluvio. Dios nunca ha ejecutado un juicio sin antes advertirle al pueblo, sin antes decirle qué es lo que va a pasar. Y desde tiempos antiguos siempre ha usado profetas, ¿verdad? Para decir que tenían que hacer caso a las instrucciones. Y aún así, sabemos que hasta hoy en día hay personas que no creen, rechazan esa gracia. Dios le da un tiempo. Y fíjense qué tiempo, un periodo de gracia de 120 años antes de enviar el diluvio. Lo advirtió a través de Enoch, posteriormente a través de Noé. Y aquí tenemos las 5 lecciones que vamos a ir desarrollando. La gracia antes del juicio que ya hemos desarrollado en la lección anterior como punto uno, eh, quedándonos en ese texto que dice que Noé halló gracia. Noé halló el favor de Dios. ¿Por qué? Porque confió en Él. Y para hallar la gracia de Dios necesitamos esa fe bíblica, esa fe genuina en la persona de nuestro Salvador. Así que arrancamos entonces con este cuadro que nos muestra las 5 lecciones. Segundo, a quién salvar y a quién juzgar. Es decir, quiénes son los salvados, quiénes son los juzgados. Por supuesto, los salvados son aquellos que ingresaron al arca porque confiaron en Dios a través de Noé, quien ha predicado en todo ese tiempo anunciando del juicio. Dios nunca ejecuta un juicio sin antes advertir al pueblo, le da un tiempo y luego ejecuta ese juicio. Entonces, ¿quiénes no se salvaron? ¿Quiénes fueron juzgados? Aquellas personas que rechazaron y quedaron fuera. Así de sencillo. La salvación es un regalo para aquellos que creen de todo corazón y no pueden tener esa salvación aquellas personas que rechazan al Salvador, rechazan el mensaje de Dios. Hay una sola forma de salvación, un solo arca diseñada por Dios, con una sola puerta, y esto lo cantamos con los niños en el programa que tuvimos con ellos, ¿verdad? Una sola puerta hay, más son sus lados dos, adentro o afuera, ¿en cuál lado estás, ¿verdad? Y ojalá que todos podamos decir, como bien gritan los niños, adentro, ¿verdad? Punto 4, el impacto en el hombre y en la naturaleza, porque este diluvio realmente cambió absolutamente todo. Hay un antes y un después. Y punto 5, finalmente, cómo ser salvado y reforzando, enfatizando que es la fe en Dios y Él ha establecido el medio. Noé fue salvado, ¿por qué? Porque confiaba en Dios. No, esto hemos ya visto anteriormente que Dios a través de Enoch ya lo había anunciado en Judas capítulo 1, versículo 15, que él iba a ejecutar su juicio sobre este mundo, mencionando que él no destruye o no comete un juicio sin antes darle esa advertencia, esa amonestación. ¿Para qué? Para que las personas puedan tener tiempo para arrepentirse, porque Dios no quiere la muerte del impío. Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y fíjense, Noé advirtió al mundo del juicio de Dios. Y esta ilustración bien nos indica que antes del juicio hay un tiempo de advertencia, un tiempo de gracia. ¿Sí? Y en ese tiempo ellos tenían la oportunidad de confiar en Dios.
Génesis 6:3 dice que la duración de la vida no pasará de 120 años. Y una particularidad, en la lección anterior, en la introducción, habíamos mencionado lo extraordinario que era ese tiempo en el cual una persona podría vivir tanto tiempo, de manera que Adán podía enseñar a sus hijos, nietos, tataranietos y tataranietos. Y ellos sabían lo que había ocurrido. Y a pesar de esa enseñanza, ellos dieron la espalda a Dios. Sin embargo, Noé halló gracia delante del Señor. Y es importante señalar que esa gracia es temporal. Hay un límite. En otras palabras, tras un periodo de gracia, el juicio llegará definitivamente. No hay escapatoria. Sin embargo, el periodo de gracia es cuando Dios muestra su paciencia y permite que la gente cambie de opinión. En 2 de Pedro 3:9 dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos creen o piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Él quiere que todos se arrepientan. Bueno, a menudo las personas se quejan y preguntan, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Por qué no puede hacer Dios nada al respecto? ¿Acaso Él no tiene poder? La historia de Noé nos muestra que Dios no es impotente. Él simplemente muestra gracia y permite pacientemente que las personas acepten su plan de salvación antes de traer el juicio. Acabar con el mal ahora significaría acabar con toda la gracia y toda la esperanza para los que aún no se han salvado. Acá viene la pregunta, y vaya pregunta, ¿a quién salvar y a quién juzgar? Hasta hoy en día, dentro del grupo de cristianos, hay esta discusión. Por un lado dice, ya están los que van a ser salvados, ¿verdad? Por otro lado dice que todos serán salvados. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Por quién murió Jesús? Jesús murió por todos, pero no todos son salvados. ¿Quiénes son salvados? Aquellas personas que creen de corazón, genuinamente y depositan su fe en la persona de Jesús. De igual forma, en aquel tiempo, aquellas personas quienes han confiado en el plan, en el diseño de Dios y han ingresado a esa arca por esa puerta, fueron salvados. Pero aquellas personas que no creyeron y rechazaron eso, obviamente quedaron fuera y fueron juzgados. Entonces, cuando Dios envió el diluvio, ¿cómo decidió a quién salvar y a quién juzgar? La respuesta es simple. Los que estaban adentro del arca serían salvos y los que estaban fuera serían juzgados. Si una persona, si una persona creía en las advertencias que Dios había hecho por medio de Noé y de Enoc y entraba en el arca con Noé y su familia, claro que se salvaría. El resto no. En otras palabras, y este es el punto, quienes rechazaran el plan de escapatoria de Dios, en este caso el arca, morirían. Pero quienes confiaran en el plan de escapatoria de Dios entrarían en el arca, estas personas se salvarían. Entonces, la salvación de Dios no era aleatoria. La salvación de Dios no era secreta. Él no seleccionó ni eligió quién quería salvar. Dios le dijo claramente lo que haría. Juzgaría al mundo. Él les dijo cómo salvarse del juicio. Esto significa que la gente no tuvo que adivinar ni sería salvada o no, ¿verdad? ¿Quién va a ser salvo? ¿Quién no? No había ninguna confusión. ¿Por qué? Porque era muy claro, quienes confiaban en el plan ingresaban al arca, serían salvos, y quienes no creían, obviamente, y todos escucharon el mensaje. Querido amigo, usted que está escuchando, quizás muchas veces el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Le pregunto, ¿usted cree en esa salvación? ¿Usted cree que Jesús, el Hijo de Dios, usted cree que Jesús es el Cordero que puede limpiar tu pecado y darte vida eterna? Amén. Pero si el que no cree, el que rehúsa creer, esa persona está condenada, dice la palabra de Dios. Entonces los que estaban en el arca se salvarían y los que estaban fuera serían juzgados.
Bueno, lección número 3. Había una sola forma de salvación, no había dos ni tres. Ah, aquí no podemos aplicar eso que todos los caminos conducen a tal lugar. ¿Por qué? Porque hay un solo camino y la Biblia nos dice cuál es el camino de la salvación. Dice, por aquella época nadie en el mundo había visto nunca el diluvio universal, porque nunca había sucedido, nunca ocurrió tal cosa. Ni siquiera Noé sabía qué esperar. Ni- si ni siquiera sabemos qué es lo que va a pasar, ¿cómo podemos prepararnos para ello? Solo el Señor Dios, Jehová, sabía cómo el hombre podía ser salvo de este desastre global o de este, vamos a decir, catástrofe universal, como utilizan aquellas personas que no quieren de repente mencionar el diluvio universal. Solo Dios sabía cómo construir una embarcación lo suficientemente grande, lo suficientemente fuerte, como para que sobreviviera a ese diluvio. Nadie en la tierra podría averiguarlo. Dios tuvo que decir su plan a Noé. Y el plan era construir un arca con una puerta. Todo lo que entrara a través de esa única puerta sería salvado. Fue a través de esta única puerta que Dios dijo a Noé, como Señor administrador, subordinado, responsable de la creación, que metiera, introdujera y guardara el patrimonio genético de todos los animales que Dios llevó hasta él. Aquí vemos a modo de ilustración una sola arca, una sola puerta, una persona que estuvo guiando a esas personas, diciéndole de qué manera podían ser salvos. Cuando el arca estuvo lista, todas las personas y todos los animales que estaban a bordo, eh, no fue Noé quien cerró la puerta. Y esto es interesante. Fíjense, Génesis capítulo 7, versículo 16 dice, entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios había ordenado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos. Noé no cerró la puerta, él anunció y esperó, ¿verdad? Y muchos quizás rechazaron, pero pocos sí creyeron y entraron al arca. El Señor determina el momento y Él cerró la puerta, así como en un tiempo va a acabar ese tiempo de gracia y va a cerrar la puerta. Y espero que muchas personas puedan aprovechar ese tiempo que aún puede recibir a Cristo como su Salvador. Entonces fue Dios mismo quien cerró y selló la puerta. No había ninguna posibilidad de que la puerta se filtrara o se abriera de golpe en medio del diluvio. Eso también significó que nadie más podía entrar y que los que estaban en el arca ya tampoco podían salir. Aunque Noé hubiese querido abrir la puerta para dejar que otros entraran, no podía hacerlo. Fue Dios quien cerró la puerta. Si la familia de Noé se asustara por estar en el arca y quisiera salir, tampoco podrían salir. Fue Dios quien cerró la puerta. Bueno, acá viene esta pregunta y vamos a ver qué dice la cosmovisión pagana, es decir, aquel pensamiento filosófico que está en contra de la escritura. Bueno, a la gente no le gusta escuchar que solo hay una forma de ser salvo. La mentalidad pagana piensa que esto es muy egoísta y exclusivo. Los paganos se rebelan contra esta idea de que Dios proporcionara una única forma. La Biblia dice que hay una sola forma, que la solución de Dios es el arca. Sin embargo, fíjense lo que plantean aquellas personas que rechazan la Biblia como autoridad, como palabra de Dios, como verdad. Dice, por ejemplo, hacer el bien es una forma de salvarse. Cualquier religión puede salvar. Dios es amor, al final todo el mundo va al cielo, todos somos hijos de Dios. Bueno, eso no está en la Biblia, ¿verdad? Realizar donaciones, tampoco. O el karma, tampoco. La Biblia dice que hay una sola manera. Y en este tiempo, en el tiempo antes del diluvio, Dios había dicho a Noé y a través de él, ¿verdad?, anunciar a las personas que enviaría el diluvio. Y toda aquella persona que ingresara al arca iba a ser salvo. No había otra manera. Por ejemplo, en el mundo de hoy, las personas creen que hay muchas formas de estar bien con Dios. hacer,
hacer el bien, más bien, evitar hacer el mal, meditar, karma, y podemos citar varios, ¿verdad? La lista continúa. A las personas les gusta un plan tipo hazlo tú mismo, en el que puedan inventar sus propias ideas acerca de la salvación. Sin embargo, el relato de Noé nos enseña que todo el plan de salvación debe provenir de Dios, de quien creó el universo, el creador, el que hizo todo, todo lo que vemos y aún lo que no vemos. No podemos inventarnos las cosas. Tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir al creador, al Jehová Dios, al Señor Dios. Dios hizo y tenemos que consultarle de qué forma Él provee. No funcionará nada más porque no hay nada más que pueda salvarnos del juicio universal que Dios. No hay otra manera. Solamente Dios. Estaba destinado el juicio. Ya fue, hermanos, agradezco si pueden poner en silencio su audio, su micrófono, gracias. El juicio de Jehová estaba establecido, el diluvio universal. Solo Jehová sabe cómo es ese diluvio universal. Solo Él puede proveer la solución para sobrevivir al diluvio. Todas las soluciones hechas por el hombre fracasarán, ¿verdad? El hombre no tiene ni idea de lo que se acerca. Por lo tanto, bíblicamente hay una sola manera de ser salvos. Bueno, vamos a ver los dos últimos que nos restan. En el punto 4, cómo esto ha impactado en el hombre y en la naturaleza. Cuando Dios envió el diluvio universal, Él destruyó totalmente el mundo que Noé conocía. De niños quizás hayamos leído libros ilustrados sobre el diluvio que mostraban una embarcación con una jirafa con la cabeza que esté por encima de la lluvia o con un mono columpiándose del mástil. Bueno, esto no fue lo que sucedió. A partir de la descripción de la Biblia, fíjense, fue literalmente una catástrofe que destruyó, aniquiló, devastó toda la tierra. ¿Dónde encontramos eso? Génesis, capítulo 7, usted puede anotar, puede leer, puede marcar en su Biblia, en estos versículos 11 entra al 24, dice así: cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del segundo mes, todas las aguas subterráneas entraron en erupción y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. La lluvia continuó cayendo durante 40 días y 40 noches. Durante 40 días las aguas del diluvio crecieron hasta que cubrieron la tierra y elevaron la barca por encima de la tierra, mientras el nivel del agua subía más y más por encima del suelo. La barca flotaba a salvo sobre la superficie. Finalmente, el agua cubrió hasta las montañas más altas de la tierra, elevándose casi 7 metros por encima de las cumbres más altas. Y las aguas del diluvio cubrieron la tierra durante 150 días. Bueno, estuvo lloviendo durante 40 días, ¿sí? Además, la corteza de la tierra se rompió y las aguas subterráneas entraron en erupción durante ¿cuánto tiempo? 150 días. El agua cubrió toda la tierra y murieron todos los hombres y todas las mujeres y todos los animales que no estaban en el arca. En el diluvio también cambió todo el mundo. Dios transformó radicalmente la tierra, que era completamente diferente tras el diluvio. Cuando Noé y su familia finalmente salieron del arca, encontraron un mundo completamente distinto, diferente. El cambio fue tan fantástico y tan radical que la Biblia dice que las personas del futuro rechazarían lo que realmente había sucedido en aquella época. Fíjense, segunda de Pedro, me gustaría que busquemos nuestra Biblia, segunda de Pedro, ¿sí? Capítulo 3, versículos 5 al 6. ¿Y qué dice? Dice la palabra de Dios: deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y las rodeó con agua.
Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Eso nos dice segunda de Pedro 3:6. Dios usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el hombre? Sufre de amnesia, se olvida que Dios hizo, se olvida que Dios le ha dado el tiempo de la gracia, se olvida que Dios ejecutó su juicio. Ellos conocían la verdad, pero rechazaron esa verdad. ¿No les suena familiar esto? Esto lo hemos leído en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Conociendo a Dios, no le reconocieron como a Dios, sino sin embargo lo rechazaron y empezaron a hacer toda clase de inmoralidad. Eran incrédulos, eran impíos, eran idólatras y Dios, dice, los dejó y cometieron toda clase de pecado, ¿verdad? Tras el diluvio, el paisaje, la geografía, la temperatura, el ecosistema biológico eran distintos del mundo antiguo, del mundo original que Dios había creado, porque recordemos, hermanos, que Dios creó todo perfecto y en todo el mundo solo había 8 personas, las cuales contaban con todo el material genético necesario para repoblar la tierra con la raza humana. La ascendencia de todos nosotros se remonta a uno de los 3 hijos de Noé. Pregunta, ¿es verdad que lo que sucede en el mundo físico no tiene nada que ver con las cosas espirituales? Es verdad que lo que sucede en el mundo físico no tiene nada que ver con las cosas espirituales. Se suponía que el hombre, en su función de administrador o señor subordinado que Dios le dio, debía cuidar responsablemente de la naturaleza y del reino. El hombre como un subordinado, administrador. Cuando el hombre pecó, siendo el administrador, las consecuencias de su pecado también cayeron sobre todas las áreas de las que él era responsable. Tanto la naturaleza como los animales se vieron afectados. El hombre tiene toda la culpa de que la naturaleza y el medio ambiente se corrompieran. Lo que sucede en el mundo físico de la naturaleza está directamente relacionado en el asunto espiritual de la relación del hombre con Dios. Entonces esto ha afectado no solo al hombre en su relación con Dios, sino también a la naturaleza. Ok, asimismo, cuando Dios salve al hombre del pecado, la salvación que Él provee también afectará tanto al hombre como a la naturaleza. La salvación real debe restaurarlos a los dos. El relato de Noé nos muestra que cuando Dios trae juicio y salvación, esto afecta tanto al hombre como a la naturaleza. Y esto lo podemos observar en esto, ¿verdad? Cuando Dios salva, ¿verdad? Dios salva y restaura esa relación y va a restaurar y va a establecer su reino. Finalmente, ¿cómo ser salvado? ¿Cuál es el medio? Y claramente la Biblia nos dice que es por la fe. Solo Dios podía llevar a cabo el plan de la salvación. No había nada que Noé pudiera añadir al plan de Dios del arca. El arca era el plan, el diseño. Simplemente tenían que creer que lo que Dios había dicho era verdad. Lo único que debían tener era fe en Yahweh o Jehová, el Señor Dios. Hebreos 11:7 dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Noé no intentó ampliar ni cambiar el plan de Dios, simplemente confió e hizo exactamente lo que Dios le había dicho. Imaginen qué cosa. Mientras llovía, el arca empezó a moverse en medio de unas aguas en alza, ¿verdad? Pero no solo eso, la tierra se rompió y chorros de agua salieron disparados por el aire, seguido de erupciones volcánicas. El arca empezó a moverse entre las aguas que subían. Noé y su familia se aferraban unos a otros dentro de la embarcación. Y puede que pensaran, ¿estará bien allá afuera? ¿Estará bien el arca?
¿Se hará pedazo de esto? ¿Nos ahogaremos todos? ¿Somos realmente salvos? Puede que sus sentimientos los engañaran. Puede que su fe interna desapareciera por momento, pero ¿habría cambiado algo eso? Por supuesto que no. El arca era lo suficientemente sólida, segura para mantenerlos a salvo. ¿Por qué? Porque fue diseñada por Dios, quien además selló la puerta. Era Dios quien mantendría el arca segura. Una vez en el interior del arca, puede que la fe de Noé y de su familia fuera algo inestable, pero, pero no la embarcación. Entonces, la salvación es de Dios. Él provee el medio. Tenemos fe en el arca. Entramos por la puerta. Somos salvos. Estamos seguros en esa embarcación y no depende de lo que yo sienta, sino en qué estoy creyendo. Y no se trata acá de creer en la capacidad del hombre o creer en tal iglesia o tal religión o tal pastor. No, la salvación lo da el Señor. Si confiamos en Él, en su palabra, podemos entrar por esa puerta y entendemos que esa puerta es Jesucristo. Su fe haría que su trayecto fuera cómodo o los haría unos desdichados llenos de preocupaciones. Sin embargo, la forma como se sentían no cambió la realidad de que estaban seguros en esa arca. Porque puede que tenga duda, pánico, pero así también confianza y relajación. De hecho, que el que entró al arca está a salvo. Y esta es una imagen de lo que significa tener fe en Dios, fe en su salvación. Los sentimientos no cambiaron la realidad de la salvación. Bueno, estamos viendo 5 lecciones que podemos aprender acerca del diluvio universal. Lección 1: Dios nunca ejecuta su juicio sin antes darle un tiempo de amonestación, sin antes darle una exhortación. ¿Para qué? Para que la persona pueda creer y le da tiempo, un tiempo de gracia. Un periodo que en aquel entonces fueron 120 años a través de Enoch, a través de Noé. Hoy en día Dios está advirtiendo y está amonestando y está exhortando que viene un juicio y aún hay tiempo para escapar de ese juicio, porque la paga del pecado es muerte. El regalo de Dios es vida eterna y eso sabemos que es a través de Jesucristo, porque es un regalo, es un don de Dios, es un regalo que Dios ofrece. ¿Quiénes van a ser salvados? Aquellas personas que creen, reciben por la fe. ¿A quién? Al Hijo de Dios, a Jesucristo. ¿Quiénes van a ser juzgados? Toda aquella persona que rechaza, porque dice la Biblia en Juan 1, 11, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron más. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tercero, solo una forma de salvación. Un solo arca, una sola arca diseñada por Dios con una sola puerta. El impacto en el hombre, en la naturaleza. Esto cambió todo. Tu fe determina dónde vas a pasar la eternidad, pero tu fe en dónde. ¿Cuál es el medio, el objeto de tu fe? Si es en ti mismo o en alguna religión, en algún pastor, estamos fritos, ¿verdad? La fe en la persona de Cristo. Finalmente, ¿cómo ser salvado por la fe? Noé fue salvado porque confiaba en Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por estas lecciones que aprendemos acerca del diluvio universal. Gracias, Señor, por darnos la salvación en Cristo Jesús. Y Él mismo dijo, no hay otro camino, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. En esta noche oramos, Señor, para que toda persona que escuche y que esté con deseo de conocerte, abra su corazón y que pueda creer en ese único Salvador, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Señor, gracias por este tiempo. Bendice cada hogar, cada familia, cada matrimonio, cada hijo, cada hija, cada joven, adolescente que confía en ti,
que a pesar de sentimientos o preocupaciones, Señor, que podamos seguir confiando en ti, porque tú eres un Dios paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, terminamos entonces aquí este estudio. Vamos a tener próximamente una conclusión acerca de este mismo estudio, la lección número 5, acerca del diluvio universal. Estamos muy contentos de estar avanzando en este estudio que se denomina eh, interconectados, donde queremos unir las verdades de la Biblia leyendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque al conocer las verdades, las historias de la Biblia, vamos entendiendo cuál es el plan de Dios, el diseño de Dios. Él es el centro, Él es el centro de la historia y nos muestra su interés, su amor, su deseo de que el hombre pueda tener esa relación con Él, esa relación que antes había en el Edén. Dios quiere relacionarse contigo, conmigo, porque Él es un Dios personal. Y como Dios personal se relaciona y Él desea que tú tengas esta bendición de tener la salvación, esa seguridad. Y la seguridad nos da su palabra. Si dependiéramos de nuestros sentimientos, probablemente no, muy poco va a durar nuestra fe, nuestra salvación, pero esa salvación está basada en el diseño de Dios. Y Jesús es la roca, nuestra base firme, nuestra base sólida. En Él tenemos que confiar. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a terminar hasta aquí y continuaremos entonces en el próximo video. Agradezco a las personas que siempre están compartiendo, aquellos que se han suscrito al canal. Bueno, Dios les bendiga y vamos aprendiendo juntos. Cualquier sugerencia, consejo, pregunta también lo puede dejar en los comentarios y vamos respondiendo más adelante.